Bueno, tía, a ver, ¿tú estás en desacuerdo con todo lo que se ha debatido aquí sobre el tema de la sexualidad? Inclusive a pesar de que hay pruebas de que mi teoría, o sea, a pesar de que mi teoría tiene respaldo científico, ¿tú crees que aún así no tengo la razón? ¿O que mi teoría no es cierta? A ver, O creo yo que lo no que sé qué... creo, A ver, ¿qué? sí, yo lo que creo es que el hecho de que hoy en día pues haya más tendencia a perder la virginidad antes del matrimonio y que hoy en día hay problemas en las parejas y hay más tendencia también a separarse, tienen que ver ambas cosas con el contexto histórico que estamos viviendo, pero una no es causa de la otra, sino que van acompañadas y o sea, no necesariamente tienen que darse la una si se da la otra. Bueno, el estudio indica las consecuencias, lo dice así, consecuencias de la práctica sexual prematura. Una de mis teorías es que eh, justamente la práctica sexual es la que influye en los desacuerdos que puede haber entre las parejas y que esos desacuerdos que hay entre las parejas, claro que sí, son las causas principales por las que se separan. Aquí también me presentaron un estudio sobre los 4 factores eh, que hacen que hayan divorcio. Creo que ahí decía un desacuerdo sobre los hijos, algo así. Pero yo lo que digo es que la causa que está ahí, como dice, escondida y que hay gente que no se da cuenta que está ahí presente, es justamente la falta de afecto. Que esa ausencia de afecto hacia hacia la persona que es tu pareja, pero me refiero a un afecto profundo por lo que es esa persona o por lo que sientes por esa persona, es lo que provoca los desacuerdos. Entonces es un factor influyente. Y como ya había presentado, no solamente el estudio que presentó aquí este usuario Panoramix, yo presenté otro que en la que decía, o sea, revela justamente los efectos de las relaciones sexuales, sean ante el matrimonio o después del matrimonio. Eh, entonces, ¿tú qué? O sea, tú dices que eso tiene un contexto histórico, todo eso. Pero, a ver, entonces, los resultados del estudio dirían otra cosa. Es decir, ¿por qué el estudio dice que tener relaciones sexuales ante el matrimonio, em, en ese grupo de parejas hay divorcios, pero en el grupo de personas, de parejas que han llegado vírgenes al matrimonio, no tienen no sufren esa inestabilidad? Entonces puede ser un factor muy influyente en la inestabilidad de una relación o en la estabilidad también de una relación. Sí, o sea, puede ser que una pareja que... se me hace muy raro el pulsar para hablar. Bueno, puede ser que en una pareja que haya decidido esperar el matrimonio eh, se hayan cultivado otros valores y otros afectos en la pareja, claro que sí, pero creo que no es, el problema no es que haya que hacer eso para que una pareja vaya bien, ¿no? Yo creo que el problema, estoy de acuerdo en lo que dices, de que hay una falta de afecto, pero esa falta de afecto, más que en sí por el hecho de perder la virginidad o no, es porque o sea, se hace hoy en día como mucha, no sé cómo explicarlo, que se da mucho valor al individualismo al no sufrir, al estar uno consigo mismo y, y como que nos olvidamos un poco de que realmente nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y parece que el decir esto viene de la mano con un tema de toxicidad que se suele asociar, pero no, o sea,
Entonces, yo creo que el problema es que al no querer sufrir no nos implicamos emocionalmente en las relaciones. Y creo que esa es la causa de que hoy en día haya, haya este tipo de problemas de relaciones, que no diría que son más que antes. Yo creo que antes había otros problemas propios de su época, pero hoy en día yo creo que este es el problema y el hecho de que esto vaya acompañado de los casos, se pierda la virginidad temprano, como tú dices, yo creo que es simplemente porque hoy en día la religión ha perdido bastante peso y el significado de la virginidad es distinto o incluso nulo. Ojito con eso, porque el estudio indica que no hay ninguna, se hizo una observación y decía el estudio que la relación no tiene ninguna influencia en esta estabilidad o inestabilidad en las relaciones. Hay un apartado, un párrafo que hablaba sobre eso, que justamente el investigador decía, esperaba que sea la religión que influya en estos casos de estabilidad, pero dijo que no, la religión no influye en esto de la estabilidad o inestabilidad de las relaciones amorosas. Ahora, tú dices que la gente no se implica tanto en relaciones donde tal vez no vayan a, no tienen esa seguridad de que van a seguir con esa persona. A ver, No, lo que no me sucede, refiero a él. creo que es la última parte, más o menos en la última parte dijiste eso, que la gente no se implica mucho en las relaciones porque yo lo claro transformo en mis propias palabras, que por eso es que la gente no se implica mucho en las relaciones y por eso imagino que es porque no permanecen en una sola relación. Eso creo que es lo que me diste a entender, ¿no? Eh, sí, pero no digo que sea porque uno piense que no va a estar mucho tiempo con esa persona, sino porque tiene la idea de que una relación tiene que ser todo perfecto, no tiene que sufrir. Entonces, a la mínima que haya un indicio de que algo le puede hacer sufrir, eh, se tiende a cortar esa relación antes que construir entre los dos, pues bueno, cómo convivir y cómo, bueno, cómo llevar ese tipo de cosas que al final siempre pasan. Nunca va a haber una seguridad en una relación de que no vaya a haber problemas, de que no vaya a haber sufrimiento. Lo suyo sería pues intentar entre ambos pues cambiar eso, ¿no? Y cómo mejorar la relación. Pero hoy en día hay esa tendencia a cortar, o sea, si se ve que hay algo ahí que puede hacer sufrir o lo que sea, cortar antes de que nos haga daño. Ah, claro, sobre eso también sí lo he hablado. Es que, bueno, sí hay una manera de, este, de asegurarse de que esa persona, que con esa persona vas a estar toda tu vida. Que mucha gente no lo practica de esa manera, ¿no? Que es en no precipitarse hacia el noviazgo, ¿no? Y es que mucha gente ya ni bien se conoce a la otra persona y ya están dándose besitos, cogiéndose de la mano y casi rápidamente o en vez de esperarse a tener a comprometerse ya se están teniendo relaciones sexuales. Em, yo dudo mucho de que un par de, a ver, que una pareja que tenga bien claro de que las relaciones sexuales, para tener las relaciones sexuales primero se deben comprometer. Y si ambos son vírgenes, entonces lo que sí va a pasar, lo que sí va a haber es una seguridad de que a pesar de que lleguen a tener por ahí un par de desacuerdos, el amor va a estar ahí presente. Solo que mientras no se haya faltado el respeto en ninguna de las ambas partes, es decir, me refiero a que el hombre no haya toqueteado a la mujer, porque lo que sucede es que cuando
la mujer, o sea, cuando el hombre, justamente cuando el hombre llega a tener, se atreve a tener una relación sexual antes del matrimonio y la mujer concede, lo que sucede ahí justamente es que el hombre deja, la mujer deja respetar al hombre y se dan más desacuerdos todavía. Entonces, no sucede eso cuando se ejecuta el noviazgo, como ya te dije antes, esperando, siendo más, o sea, conociéndose mucho mejor. Creo que incluso o sea, funciona mucho mejor cuando ya has alcanzado la madurez. Calculo que más allá de los 20 años, puede ser 25 máximo, ¿no? En la que el hombre ya tiene un proyecto de vida y la mujer quiere acompañar a ese hombre en ese proyecto de vida. Y bueno, pero es que esa no es la manera en como muchas personas o muchos jóvenes tienen sus relaciones amorosas. Ni bien llegan a los 15 años, 13 años, ya tienen novios. eh, o ni bien llegan a los 20 ya han perdido su virginidad. Entonces, ¿cómo esperan tener ya con esos antecedentes? No, hay muy pocas probabilidades que en la siguiente relación vayan a, vayan a ejecutar las relaciones amorosas de una manera en la que va a funcionar. Así, Ya cuando hay antecedentes todo se complica, para resumirlo. a ver, bueno, es que has dicho muchas cosas, entonces te he apuntado tres para contestarte. Primero es que la forma que tú propones de llevar una relación, ¿no? De esperar y tal, es una manera que puede ser buena, pero yo creo que es un error pensar que es la única posible y la única en la que una pareja puede, pues bueno, puede tener un buen futuro, ¿no? Luego también que cuando hablo de romper las relaciones y tal, no quiero decir que la única manera de que una relación sea buena sea que dure para toda la vida, sino que mientras dure esté bien y que no, o sea, que la causa de que en un futuro se pueda acabar no sea necesariamente a la mínima que pase cualquier desacuerdo. Y luego también me llama mucho la atención, que has comentado anteriormente también, el tema del respeto, de que una mujer le pierde el respeto al hombre, ¿no? Al tener relaciones antes del matrimonio. Me gustaría saber eso concretamente, de esa idea, de dónde la has sacado, porque a mí no me parece que sea para nada así. Desde luego, en mi caso, no es así para nada. Y, y no sé, o sea, me llama mucho la atención esa idea, porque eres la primera persona a la que se la oigo y eso, sin más, me gustaría saber de dónde sale. Ahorita, de tanto que he leído sobre este tema, esa parte específica no recuerdo dónde lo aprendí, pero tal vez en uno de estos días te lo puedo comentar por texto, pero ahorita no recuerdo. No sé si eso lo oí de un psicólogo, o sea, tendría que hacer un remember de esa parte justamente. Vale, pero bueno, aunque no sepas la fuente, o sea, por qué piensas que eso es cierto? Estoy tratando de recordar, no, es una afirmación que la tengo como dice pegada en mi cabeza, pero y que tiene algún respaldo, pero no recuerdo ahorita ese respaldo. Dale, bueno, cuando te acuerdes me lo pones. Claro. Ahora, tú me dices que me hablas de las alternativas, ¿no? Que, a ver, que hay otros tipos de relaciones y claro, no lo niego, o sea, hay otras formas de relacionarse amorosamente, pero la vaina es si en realidad funcionan esas alternativas. ¿Hay algún tipo de estudio que respalde lo que tú dices? O sea, que, porque no solamente tú has dicho eso, o sea, aquí hay un usuario que es uruguayo, R. Yui, que dice que no,
que, por ejemplo, las relaciones poliamorosas son felices. ¿Hay, ¿Hay algún estudio que respalde eso? Porque eso, cuando me dicen eso es como que me dicen que son otro tipo de especie humana que no, no tienen configurada, o sea que como si tuvieran otra configuración en su mente, en la forma como funcionamos psicológicamente, es decir, como si tuvieran otras necesidades innatas diferentes a las personas, vamos a ver, religiosas que viven de acuerdo a la tradición de llegar virgen al matrimonio. Entonces, ¿con qué respaldas tú eso de que esas alternativas sí funcionan? Porque el objetivo aquí de una relación es permanecer con esa persona o más bien satisfacer ese deseo innato que todos, o sea, digo, todos tenemos de ser amados. Vale, primero, no sé si lo sabes, creo que lo he dicho alguna vez, estoy estudiando sexología, ¿vale? Entonces, estoy empezando a estudiar, así que todavía no tengo un montón digamos, de recursos a mi alcance como para pasarte un estudio súper concreto de tal, ¿no? O sea, esto han sido cosas pues, que he ido leyendo o que nos han dado en clase en un contexto más. Entonces, no te sabría decir ahora mismo un estudio concreto. Si alguna vez encuentro algo, ya te lo pasaré, pero no tengo ahí a mano. O sea, es parte de una teoría más grande, ¿no? Eh, y luego, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo digo? Pues porque he observado a parejas y he visto cómo las parejas pueden funcionar de distintas maneras. Eh, si van a durar para toda la vida, pues no se va a poder saber hasta que se mueran, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de mis padres lo he visto, en mi propia experiencia. Yo empecé con mi pareja con 13 años y todavía seguimos y estamos cada vez mejor. ¿Te puedo asegurar que vamos a seguir juntos para siempre? Pues no, pero yo en principio pues sí que tengo seguridad y sí que satisfago ese deseo que tú dices de ser amada, ¿no? Ah, claro, entonces tu respaldo es eh, una opinión y también evidencia anecdótica, ¿no? Que puede, porque dices que eres sexóloga, creo que escuché, ¿no? Estoy empezando a estudiar. Pues digo, no es una opinión, son cosas que estoy estudiando. Lo que pasa es que todavía no he llegado al punto de, o sea, estamos estudiando, empezando un poco por la teoría general. Entonces todavía eh, no tengo a mano recursos de pues, textos o cosas que te pueda pasar ahora muy concretas. Claro, habría que ver qué tipo de carrera universitaria. O sea, me parece que una carrera universitaria que venga aquí a enseñar de que la promiscuidad sexual no tiene nada de negativo, cuando hay estudios que indican resultados negativos en contra de la promiscuidad sexual, no sé, puede ser una pseudociencia lo que se está enseñando en esa carrera universitaria. De todas maneras, tú dices que mediante tu evidencia anecdótica es que has visto que las relaciones funcionan, dices. Claro, pero dices que a largo plazo, bueno, no lo sé, dices, ¿no? Entonces, tu postura es más o menos, no es muy firme, que digamos, no tiene mucho fundamento, eh, porque yo sí creo que eh, la, los consejos que incluso dan los sexólogos para que una relación llegue por lo menos a funcionar temporalmente, bueno, sí puede dar resultados a corto plazo. En eso puede ser, sí. Creo que incluso hay técnicas sexuales como por ejemplo el Kama Sutra. Claro, yo lo veo como una alternativa para las personas que han desarrollado muy mal su sexualidad. Entonces, ahora si hay una manera de corregir o bueno, aliviar esos daños psicológicos que se pueden dar cuando eh, practican la sexualidad antes de tiempo,
Sí, o sea, porque tampoco no creo que estas personas de por sí ya se las debe condenar a que no tengan ninguna pareja. Yo creo que pueden entenderse mucho mejor una pareja que los dos, ambos ya han tenido experiencia sexual, ¿no? Con otras personas o con otra pareja. Entonces, ahí sí creo que la psicología o la sexología puede ahí ayudarlos, ¿no? De alguna manera en sobrellevar los desacuerdos que vayan a sufrir, ¿no? Lo que sí digo que están condenados a no sentir afecto, un verdadero afecto el uno por el otro. Están condenados a eso, pero creo que pueden trabajar en no sufrir mucho, ¿no? En crear un, no sé, un compromiso que si no está basado tanto en los sentimientos, bueno, pueden estar basados por lo menos en una parte de sus sentimientos, porque sí creo que las personas, al menos las mujeres, también los hombres, quedan divididos, o sea, sentimentalmente. Por lo menos esa parte de afecto que le lleguen a tener eh, o le lleguen a desarrollar a la pareja actual, bueno, se debería trabajar en eso, nada más. Sería como una alternativa, digamos, de ayuda para estas personas. Pero la realidad y la verdad es que es mucho mejor, es mucho más estable según el estudio, eh, seguir la tradición de llegar bien al matrimonio. O sea, si comparamos, ¿cómo le iría mejor a una pareja? O cuáles son las probabilidades de que esa pareja sean felices, llegue a ser felices en su relación? Si comparamos las dos, según los estudios, eh, le da mucho más visto bueno a las parejas que se comprometen y llegan virgen al matrimonio. Entonces, la verdad en sí es que esa es la verdad de que es mucho mejor seguir esa tradición de llegar virgen al matrimonio. Ahora, sí sería muy terrible, o sea, para mí es terrible de que una, un hombre llegue a juntarse con una mujer que ya tenía un pasado sexual o viceversa. Eso ahí sí no va a haber un entendimiento en ambas partes. Incluso podrían tener muchos más problemas que en una relación donde hay igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, yo creo, yo sí teorizo de que los promiscuos deben casarse o relacionarse con promiscuos. Los que todavía son vírgenes tienen que relacionarse con mujeres vírgenes o viceversa. Como también pues, sucede con las madres solteras. Las madres solteras deben relacionarse o tener una relación con otro padre soltero y viceversa. O sea, tiene que haber igualdad de condiciones porque si no hay esa igualdad de condiciones, no van a poder entenderse. Yo lo digo por mi experiencia personal, o sea, y también lo he visto, he leído en foros como los hombres se quejan o se sienten mal heridos porque esa mujer o la persona con la que están ya ha estado con otro hombre y eso puede afectar muy dolorosamente. O sea, lo he notado, lo he notado en mi propia experiencia. Entonces, eso, las relaciones monogámicas son mucho mejores. O sea, si la discusión sería si la promiscuidad o la monogamia, cuál de los dos es mejor. Bueno, según los estudios, creo que podrías tal vez, no sé si tú concuerdas conmigo, en que es mucho mejor la práctica monógama, es decir, en la que solo vas a tener una sola pareja en toda tu vida. Uf, un segundo, perdón. Vale, has dicho muchas cosas juntas. Yo, claro, dices ahora esto último de la monogamia y yo es que monogamia lo entiendo, siempre lo he entendido de otra manera. Entonces igual cuando has hablado de monogamia te he malinterpretado otras veces. Yo como monogamia lo que entiendo es que solo tienes una relación al mismo tiempo. O sea, no que hayas podido tener en un momento dado una relación y en otro momento dado otra. Am, Luego, bueno, con todo esto del estudio y tal, ya veo que tú funcionas por estudios, encima
cuantitativos y no cualitativos, como es este caso. Y no tengo ahora mismo un contrapunto para pasártelo. Solo te puedo decir que en la teoría que estoy estudiando, que es algo de momento, que en un momento dado sí que tendré recursos, ¿no? Pero de momento lo que tengo es algo más general y, y no tengo nada como para respaldar, o sea, para... Entonces, yo no estoy de acuerdo porque entiendo que lo que estoy estudiando no concuerda con ese tipo de estudios, pero como tampoco tengo nada para demostrártelo, en ese sentido, que creo que no podemos hacer nada más. Y luego, ¿qué más te iba a decir? Ay, no me acuerdo. Sí. Imagino que te olvidaste de esto. Es que yo decía que la discusión era de que si la relación monogámica es mucho mejor que la relación polígama o promiscua o poliamorosa. Bueno, según Es los estudios, que, claro. Y ahorita a mismo no ver, sé a qué te refieres con cualitativo y cuantitativo. No, no, desconozco ese término. sí, o sea, cuantitativo es cuando se hace un estudio de porcentajes, o sea, de relacionar en cuanto a porcentajes, pues si tantas personas han tenido más de una relación y tantas personas han roto su matrimonio o lo que sea, ¿no? Eso sería un examen cualitativo y un examen, o sea, un estudio cualitativo sería el ya acercarse más a la historia de esa persona concretamente, indagar en ella y sacar un poco los matices. Ah, entiendo. Entonces, el estudio que te pasé es cuantitativo. Exactamente. Y lo que yo estoy estudiando es más a un nivel cualitativo. De todas formas, ya me he acordado de lo que iba a decir y se me había olvidado. Es que al principio has puesto en duda pues, que lo que estoy estudiando pueda ser una pseudociencia porque se nos dice que si la promiscuidad no tiene consecuencias y tal. Yo no he dicho en ningún momento eso ni he dicho que lo haya estudiado. De hecho, o sea, lo que estoy estudiando yo no tiene que ver con hablar de qué es mejor ni de qué es peor, sino de acercarse a las cosas que pasan en la realidad, o sea, acercarse tanto a las experiencias de las personas que son monógamas, en el sentido que tú entiendes la monogamia, o a las personas que son promiscuas, o a todas las experiencias y poder, o sea, poder analizarlo desde ahí, ¿no? Pero sin establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque de eso ya se van a encargar otras personas. Lo nuestro es más de acercarnos bueno, pues a cómo es una persona y una pareja y desde ahí cómo podemos ayudar a esa persona, a esa pareja en las dificultades que tenga. Exacto, entonces tú eres de las personas que justamente va a ayudar a a las mujeres o a los hombres que hayan desarrollado mal su sexualidad. Eh, sí, no, o sea, no es que, a ver, la cosa es que, bueno, aquí entramos en un poco de conflicto porque los términos que se utilizan en la sexología son distintos a los del día a día, ¿vale? La sexualidad no se desarrolla bien o mal, ¿vale? O sea, la sexualidad es la que es. Es como si te digo que el color de un árbol es bueno o malo, no, es el que es. Luego ya a partir de ahí se verá lo que pasa con eso, ¿no? Eh, y no solo sirve para, bueno, es para muchas cosas, ¿no? No solo cuando una persona tiene dificultades, tiene, bueno, mal desarrollada su sexualidad, como dirías tú, eh, es para muchos otros tipos de casos, pero bueno. Claro, O sea, es que el tema de si cuál sería, cómo sería o cómo se o cómo qué estilo, o sea, qué estilo de vida en cuestión, ¿cómo sería la palabra? A ver,
o sea, aquí es muy importante la cuestión de que si practicando la monogamia o las relaciones abiertas o la promiscuidad sexual, ¿cuál, en cuál de las dos puedes ser mucho más feliz en la vida? Este es muy importante porque esto llega a afectar a terceras personas, no solamente a la persona que es tu pareja, sino también a los hijos, porque ellos dependen mucho de los padres, de la estabilidad que haya en una familia. Entonces, sí es muy importante ese tema y entonces yo me he centrado mucho en eso. Lastimosamente es muy difícil que al menos yo llegue a causar una cierta influencia por lo menos de que al menos en los jóvenes para de que no se dejen llevar por esta propaganda de que la sexualidad se debe practicar de manera abierta. Lo que sí veo es que va a haber mucha, al menos en nuestras generaciones, hoy lo está viendo, incluso en la generación de nuestros padres, de que muchas inestabilidades. Por eso es que hay divorcios, hay muchas afectaciones a nivel familiar. Entonces, eh, sí es muy importante esto. Ahora, eh, el trabajo que estarían haciendo los sexólogos para, digamos, aliviar por lo menos estas inestabilidades que pueden surgir en relaciones inestables. O sea, sí, me parece que es una manera de por lo menos apaciguar el problema, pero creo que si ya hay o estudios acerca de esto, por lo menos ya la sexología, no sé, o la psicología, podrían dar como hecho de que la promiscuidad sexual tiene sus factores negativos y que eso también debe ser eh, enseñado, ¿no? Enseñado no solo puede ser en la educación sexual que se brindan a los colegios o en los consejos que se le pueden dar a un joven, ¿no? De evitar las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, me parece raro de que no se incluya esa realidad en la educación sexual que imparten los psicólogos o los sexólogos, cuando aquí hay pruebas de que la promiscuidad sexual tiene sus malas consecuencias. Bueno, no es que se deje de lado, es que se cree que, que hay otras maneras de llegar al mismo punto que si se dice directamente que, que la promiscuidad es mala o cosas así. Porque esto es muy importante y es que la sexología no es, o sea, no tiene la función de marcar qué está bien y qué está mal. Eso ya se encargará, pues, quien tenga que encargarse, ¿no? Pero la cosa es cómo fomentar una, una sexualidad positiva y con unos valores, ¿no? Entonces, más que decir que la promiscuidad causa problemas, sería sería fomentar una sexualidad con unos valores, ¿no? Y entonces ya se vería si la promiscuidad acaba desapareciendo, que es lo que sí se cree, que al final vamos a llegar a un punto en el que muchas de las cosas que tanto preocupan y que tanto se dice que hay o que promover o que decir que están mal, todas esas cosas se van a ir colocando en su sitio, se van a ir solucionando. Sí, veo que ese argumento parte con la idea de que no hay un bien y un mal, sino que eh, No, 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 no. O sea, no es que no haya un bien o un mal, es que los sexólogos no son los encargados de
de establecer qué está bien y qué está mal, sino de con las circunstancias que hay, o sea, con las circunstancias que tiene una persona, una pareja, o en el caso de que se dé educación en un aula, ¿no? Las preocupaciones que tienen esos jóvenes, con eso cómo trabajamos sin decir lo que está bien, lo que está mal, porque de eso se encargan. Pues se encargará la familia o se encargará la religión en los sitios que la religión tenga influencia, quien sea, ¿no? Pero cómo poder atender a esas necesidades de los jóvenes de una forma que les vaya a ayudar a desarrollarse plenamente en su sexualidad, en su identidad y en sus relaciones. Ah, claro, entonces si hay un joven que tiene ganas de sexo, o sea, tiene deseos sexuales muy fuertes, un consejo de parte de la sexología o de la psicología es de que adelante, o sea, tenga más relaciones sexuales, ¿no? No, no, lo que la sexología, lo que el sexólogo. Bueno, primero que hay muchas corrientes dentro de la sexología, ¿eh? Yo te estoy hablando de la que yo estoy estudiando, que luego igual otro sexólogo te dice una cosa diferente, pero eh, lo que haría un sexólogo sería pues hablar con ese chaval y averiguar por qué está queriendo eso, ¿no? Y si realmente es lo que quiere, si hay algo más detrás, si se puede reconducir de una manera para que esa persona viva lo que está sintiendo de una forma que pueda ser más beneficiosa. No sería adelante haz lo que quieras ni no lo hagas. Sería un punto de comprender por qué ese chaval está diciendo eso. Y cuando comprendamos por qué, qué se puede hacer para acompañar a ese chaval en que su vivencia sea lo mejor posible. Pero ni decirle adelante haz lo que te dé la gana, que tampoco tiene por qué ser lo mejor, ni no lo hagas sin comprender por qué está pasando eso. O sea, no hay opciones a elegir. Como si me opciones a elegir. O sea, ustedes no proponen las opciones para ese chaval. Es Ah, que dependerá mucho de, o sea, primero habrá que averiguar por qué está diciendo eso y qué es lo que realmente hay detrás de eso. Y una vez que ya tengamos eso, se podrá orientar a ese chaval, pero al final no le podemos decir lo que tiene o no tiene que hacer. O sea, tenemos que darle herramientas para que él pueda decidir lo que es mejor para él. ok, entiendo. Por eso dicen que dijiste que eso de determinar el bien y el mal, dando la responsabilidad, claro, al chaval. Ya entendí. Sí, porque si no, además es que es muy poco científico. Decir por nuestra parte, esto está bien o esto está mal, porque estará sujeto a bueno, a la moral de una persona que puede tener que ver con una, o sea, puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que poner una distancia entre lo que opinamos nosotros y lo que es científico. Entonces, desde la ciencia, lo que se puede hacer es averiguar el porqué de eso que está diciendo ese chaval y cómo darle herramientas a él con la situación que tiene para que él tome la decisión que tome, que no va a ser la que yo opine que está bien o que está mal, sino la que él tenga que tomar. ¿Cómo se llama tu carrera de sexología y la corriente sexóloga que estás estudiando? Sí, no es una carrera como tal, es un máster, porque en España no existen carreras de sexología, es un posgrado. Yo ahora mismo o sea, no he empezado todavía a estudiar el posgrado, estoy haciendo un curso previo, un cursillo corto previo. Em, y voy a estudiar en el Instituto de Ciencias Sexológicas. Luego, si quieres, te paso el enlace para que veas su web. Y la corriente se llama sexología sustantiva, que quiere decir que no es una rama de otra ciencia, sino que es una ciencia propia que sí que se alimenta de conocimientos de otras ciencias, como puede ser la psicología, la biología, la sociología, pero que tiene sus estudios propios y su forma propia de hacer. O sea, tu carrera es de psicología, tal vez, ¿no? O sea, No, no,
Em, la sexología sustantiva lo que tiene es que no tiene un requisito previo de haber estudiado una carrera de una ciencia concreta, porque o sea, cuando estudias sexología empiezas desde cero porque es otra ciencia. Yo estoy estudiando Bellas Artes porque quiero dedicarme a la ilustración. Entre otras cosas, quiero aplicarlo a la sexología en el sentido de hacer divulgación mediante la ilustración, que en sí parece que no tiene nada que ver, pero bueno, o sea, son como cosas aparte que luego se pueden combinar a la hora de llevar a la práctica. Ah, entiendo. Entonces, Cuando dices monogamia o poligamia, ¿te refieres o sea, con monogamia a estar con una sola persona en tu vida o a estar con una persona en un momento dado? Y con poligamia a lo contrario, o sea, a estar con más de una persona al mismo tiempo o por separado, en un periodo de la vida con una persona, en otro periodo de la vida con otra. monogamia, claro, es una pareja, vamos a poner, porque no voy a discutir sobre si el noviazgo, bueno, vamos a decir que monogamia es o sea, que tú has tenido una sola pareja sexual en toda tu vida. No voy a condenar a las personas que ya han tenido novios, pero que puede darse caso de que mujeres que han tenido un novio anterior, pero claro, no han tenido sexo con ese anterior novio. Pero bueno, monogamia me refiero a esa, a las personas que han tenido una sola pareja sexual en su vida, o la de tener una sola pareja sexual en toda su vida. Y con poligamia, bueno, es lo contrario, que ya has tenido más de una pareja sexual. Es que depende de más cosas, no podemos mirar solo a eso, quiero decir. Em, o sea, quiero decir, es mejor una pareja monogámica en la que hay maltrato que una pareja de una persona que haya tenido más parejas anteriormente y ahora esté en una pareja pues que se lleven bien y que estén a gusto. Es que y estoy poniendo un caso extremo, ¿vale? Pero hay que atender a más factores. No solo podríamos fijarnos en eso. Ah, claro, entonces tú crees que aún así alguien que, o sea, que, claro, como me dijiste anteriormente, según lo que me dijiste anteriormente, es que la inestabilidad en una relación amorosa, su razón, su causa principal no es la de si ha tenido más de una pareja sexual o no. Sí, me aventuraré a decir que no es la causa más importante. ¿Puede ser una causa? Pues puede ser, pero depende primero de qué otros factores influyen en esa relación y segundo, el significado que esa persona le dé al hecho de ser virgen, de no ser virgen. O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero diría que no es la más importante. No voy a negar que pueda ser un factor que pueda influir y depende de la persona, puede influir mucho. Ah, claro, es que hay una parte que no lo comenté, ¿no? Y es que em, esto lo sé porque a pesar de que no es algo que yo he sentido, sí lo llego a percibir en otras personas. Y es que las relaciones sexuales eh, llegan a producir, no sé, reacciones, no sé si llamarlo reacciones químicas dentro del cuerpo, eh, dependiendo de si de la seguridad de la persona. Es decir, tiene dos efectos distintos. La práctica sexual cuando esa persona ya está dentro de una relación donde ya hay un compromiso y se llega al clímax de la relación, donde se practican las relaciones sexuales,
hay un efecto, pero cuando no se lo practica de esa manera, sino antes de un compromiso, donde no está la seguridad de que esa persona va a estar contigo, eh, dentro del cuerpo o de la mente, el sexo produce otro tipo de efectos, ¿no? Lo que sí tal vez no podríamos negar es que las relaciones sexuales crean un vínculo muy fuerte, crean un vínculo muy fuerte, muy difícil de romper o que dejan muy marcadas a las personas, dependiendo cómo lo practiques. Entonces, tomando en cuenta eso, podríamos determinar si es un factor influyente en los desacuerdos o no de una pareja. Por eso es que te dije que, bueno, eso sí lo tendría que probar mucho más, ¿no? O sea, con mucho más respaldo, porque la mujer no respeta al hombre cuando... Porque, a ver, ya creo que este más o menos estoy recordando. Es que yo leí en un libro de psicología que hablaba de que eh, cuando se practica el sexo antes del matrimonio, la mujer se siente utilizada. En cambio, por el otro lado, el hombre cuando eh, ve como su novia accede a tener sexo con ella, eh, a partir de ese momento la ve con otros ojos, la ve como, ¿cómo te explico? La ve como una mujer fácil. Entonces, por eso es que se dan esos casos en los que a partir de esa primera relación sexual es que el hombre se desaparece, se esfuma, porque en ese momento ya el hombre como que ya deja de sentir cosas por ella y, y bueno, como decía, tomando en cuenta eso, de los efectos que producen las relaciones sexuales, eh, dependiendo de cómo lo practiques, eh, la, la conexión sentimental, es decir, la conexión sentimental que producen las relaciones sexuales determina si en esa relación vas a tener más desacuerdos o no. A ver, creo que aquí hay dos cosas distintas y una cosa es las reacciones químicas que se dan en el momento, que es simplemente en ese momento bueno, del esquema, no sé si sabes cuál es el esquema del coito, que es, bueno, chimas que acaban en orgasmo, ¿no? Y se resuelve. Las reacciones químicas que se dan ahí son una cosa que dura en un momento y luego se va. Otra cosa es la relación ya más afectiva, ¿no? En ese caso, pues es que depende mucho de lo que haya significado para esa persona, porque para alguien puede no haber significado nada una relación sexual y para otra persona puede haber significado mucho. Eh, por eso digo que estos estudios realmente no son 100% válidos porque no se detienen en esas cosas, ¿no? No se detienen en preguntar cuánto de significativo ha sido eso para esa persona o para esa pareja, porque puede haber significado mucho o no haber significado nada. Porque no solo, o sea, no es una cosa de una relación sexual produce este efecto, sino que una relación sexual produce un efecto, depende de la psicología de esa persona, del significado que le esté dando esa persona, que en parte es cultural y en parte también tiene que ver con las experiencias vividas. Ok, creo que ahí sí ese punto es válido, porque hasta ahorita solo tenemos un estudio en la que podríamos deducir de que las relaciones sexuales son muy significativas en una relación en una relación amorosa. Sí, es muy significativa en una relación amorosa dependiendo en cómo lo practiques. Si lo practicas dentro del matrimonio,
va a ser muy significativo. Si lo practicas lejos del matrimonio, puede ser muy significativo, sí, también, pero para mal. O sea, primero para sentirte utilizada, tener efectos negativos, incluso por eso es que se producen los celos. Esa es la parte que me olvidé de mencionar, que el hombre cuando después que tiene su relación sexual con alguien que no se ha casado, con su novia con quien no se ha casado, comienza a tener celos, porque la ve como una mujer fácil, que claro, fácilmente abrió las piernas a mí, ¿por qué no tal vez lo abrirá con otro fácilmente? Entonces se producen esos celos. Ahora, digo que es válido tu punto o tu cuestión porque no hay tal vez un estudio, no sé, algún estudio que se ha hecho en el cerebro humano de cómo, qué efectos hay, digamos, a nivel ya físico en las relaciones sexuales, ¿no? Como te dije, solo podemos deducir mediante ese estudio de que hay efectos, qué efectos se producen las relaciones sexuales. Claro que están a la vista, están ahí los resultados, pero tú tal vez exiges un, algo más, algo más determinante, ¿no? Y creo que hasta ahí no hemos llegado a saber, por ejemplo, que, o sea, nosotros todavía no conocemos muy bien el cerebro humano, es muy complejo, entonces, sí, ahí sí, eh, los estudios están sujetos a interpretaciones, porque tú, por ejemplo, ahorita te interpretas que no puede ser un factor principal del de los desacuerdos, porque depende de la cultura, depende de esto, depende de lo otro. Y he oído ese argumento de que, o sea, es como que para personas como tú es como que no hay algo ya establecido, es decir, que si nosotros fuimos hechos para, por ejemplo, si yo te digo, nosotros estamos hechos para una relación monogámica, tú dirías no, porque hay alternativas, hay otras formas de relacionarse y claro, una cosa es, y claro, sería otra discusión, de que hay otras formas de relacionarse, pero ¿cuál de esas formas es la que funciona mejor? Porque es como seguir, sería así como esta analogía, ¿no? Que por ejemplo tú tienes un aparato eléctrico y ese aparato eléctrico tiene unas instrucciones de cómo debe funcionar, ¿no? Entonces, pueden haber alternativas de cómo deben funcionar, pero si lo haces funcionar de otra manera, no como dice el manual de las instrucciones o como dice el quien creó esa máquina, ¿no? Entonces, no podría funcionar de la mejor manera. Ya que has puesto un ejemplo de una máquina y de base de funcionar, te voy a poner otro ejemplo que creo que se adapta más a cómo somos los seres humanos. Y es, por ejemplo, qué champú sería mejor para todos los pelos. Eh, es imposible encontrar uno que funcione para todos porque algunas personas tienen el pelo graso, otras lo tienen seco. Hay algunos que tienen la piel muy dura, otros la tienen muy sensible y algo que le funciona muy bien al pelo de alguien le puede hacer daño al pelo de otro. Entonces yo lo veo más, creo que se puede hacer una analogía más por ese sentido que con una máquina que está programada de una manera que los seres humanos tenemos diferencias entre nosotros, no somos exactamente iguales. Entonces, aunque tenemos cosas eh, hay diferencias para tener en cuenta y mucho más en el tema del sexo, que la propia palabra sexo se refiere a que somos diferentes. Somos diferentes entre hombres y mujeres, pero también somos diferentes entre cada una de las mujeres y cada uno de los hombres. Entonces las formas de relacionarnos no van a funcionarnos exactamente igual para todos. Existen tendencias, claro que sí, existen tendencias que nos pueden servir más a más personas, pero no se puede, o sea, no se puede comparar con una máquina que solo funciona de una manera.
Ah, ok, a pesar de que ahorita, mediante el descubrimiento científico, sabemos que somos máquinas biológicas, incluso con un código que es comparable con un código de programación, tú piensas que no hay nada determinado, es decir, que simplemente no hay nada determinado y que nosotros somos como el... O sea que como no hay nada determinado, entonces, ¿cómo sería la palabra? Las relaciones, como claro, nosotros somos, eso sí es cierto, somos, me refiero a que em, en comportamiento, en personalidad, claro, somos diferentes, pero en necesidades somos iguales, o sea, porque en este tema sería, estamos buscando algo, o sea, el objetivo es la de sentirnos amados. Entonces la pregunta es, y aquí sí vale un manual de instrucciones, ¿cómo podríamos sentirnos amados? Porque yo no sé si, al menos en otras sociedades, cosa que se me haría difícil entender, que me digan a mí que no quieren ser amados por una sola persona o no sé, o sea, es decir, tal vez me estás queriendo decir que hay otras formas de satisfacer esa necesidad de sentirnos amados, ¿no? O sea, algo, o sea, no digo que no haya nada que compartamos los humanos, obviamente, y cuanto más tiene que ver con nuestra composición más física, no sé, o sea, no sé mucho de este tema, ¿vale? Pero sí que nos parecemos más. Pero sí, es verdad que tenemos diferencias entre los humanos, diferencias biológicas. Eh, y esto no lo digo yo, que no he estudiado biología, esto lo he hablado con amigas biólogas que, que dicen eso, ¿no? Que en la biología se dan diferencias, se dan cosas que son iguales, pero hay cosas diferentes. Entonces, bueno, necesidad. Es que están por un lado las necesidades fisiológicas, ¿vale? Que son alimentarse, eh, pues, hacer, eh, pues mear, cagar y, no sé, y dormir. Eh, y luego están las necesidades más humanas, las necesidades que trascienden lo que tienen que ver con lo biológico, obviamente, porque no se nos puede separar de lo biológico, pero que tienen también o sea, otro origen, otros factores, que es la necesidad de ser amados. Nosotros tenemos necesidad de ser amados, pero el significado que le damos a las cosas es distinto. Entonces, algo que para ti puede no significar ser amado, para mí puede tener mucha importancia en el hecho de sentirme amada. Ok, entonces no es algo determinado como son las necesidades biológicas, ¿no? Eh, bueno, o sea, en cómo nos sentimos amados no es algo que esté determinado únicamente biológicamente. Como he dicho antes, puede haber tendencias marcadas en parte por la biología, pero el hecho de ser humanos quiere decir que estamos formados por más cosas. Estamos formados también por las relaciones sociales. Estamos formados también por nuestra psicología. Entonces, no es una cosa única que haya universalmente en todas las culturas y en todas partes, ¿no? Sí que tenemos unas emociones en común, pero los significados que les damos a esas emociones son diferentes. Es que, claro, ahí sería difícil, muy difícil discutir eso porque no sé qué exactamente te refieres, pero bueno, eh, Claro, es que esto es muy, muy general y muy
por encima. Es que, y tampoco me refiero a algo concreto, súper exacto. Lo que quiero decir es que nosotros a las cosas le damos significado. Tú, por ejemplo, le das un peso muy importante a la virginidad, ¿no? Digo, o sea, porque, por las cosas que te voy a decir, le das un peso importante y le das mucha importancia a que tu posible pareja tenga que ser virgen para que tú te puedas sentir que esa persona te puede amar. Para mí no es algo importante. Entonces, me Es, refiero a ese tipo de, me refiero a ese tipo de diferencias del significado que le damos a las cosas y la importancia que le damos a las cosas. es que ese significado tiene una justificación y no tiene que ver con las creencias religiosas. Es decir, no porque Diosito lo dice, no. Es porque este tema de las relaciones amorosas, ya que es una de las decisiones más importantes, bueno, no voy a decir más importante, una de las decisiones importantes en la vida, no es algo que lo debas decidir a la ligera, es decir, tiene que estar bien meditado. Habrán personas que no lo meditan bien y porque no reciben una orientación sobre este tema, lo, se lo toman a la ligera, ¿no? Y bueno, se provocan daños psicológicos, pero no tiene que ver con lo que acaba de decir, sino porque hay una justificación detrás de esa decisión o de ese significado que le das. Yo no sé si decir que eso tiene un significado para mí, no, lo que lo veo que es como una decisión que tomas porque no quieres, porque eso va a afectar a tu vida. eh, en cómo, o sea, lo que uno busca, al menos una persona como yo, lo que ha buscado, y no tiene que ver con significado, es cómo funcionarían mejor las relaciones amorosas. Y tú, y tú entras en alerta cuando ves casos en la que, o bueno, ya comienzas a cuestionar por qué si una persona quiere estar junto a otra persona, ¿por qué se separan? Si el objetivo es permanecer juntas. Entonces comienzas a hacerte preguntas. Aquí la diferencia que hay es que en cómo tú meditas esa decisión, ¿no? Hay unas personas que lo meditan o otras no lo meditan muy bien o otras, a pesar de que lo meditan, no reciben la orientación que los guíe a una decisión en la que te encamine a que una relación amorosa sí funcione, porque esa es la parte que estoy tomando en cuenta si funcionan o no. Entonces, es por eso, no por un significado, por una tradición o por una creencia. No, es porque quieres tomar una buena decisión, quieres efectuar el objetivo de una manera en que también la otra persona va a coincidir con lo que quieres o con el mismo objetivo. Entonces es eso, no es por un significado que le doy, no. O sea, si, si a eso tú le llamas un significado, está respaldado. O sea, no, como te dije antes, no es porque Diosito lo dice, no. Es porque sabes, porque estás informado de que esa es la manera en cómo funcionarían las relaciones amorosas. Ese es el tema, si cómo funcionan mejor las relaciones amorosas. No de que sea alternativa, da igual, o sea, las alternativas pueden estar ahí, pero la pregunta concreta en sí, ¿cómo funcionan mejor las relaciones amorosas? Cosa que parece que no es muy difundido esto, al menos ni siquiera en estos estudios, y, y creo yo que si estos fueran más, a ver, si esta información se impartiría como una orientación, eh, habrían más jóvenes que tomarían una decisión en la que las relaciones funcionarían. Es que volvemos a lo mismo de antes. Eso es una cuestión cualitativa. O sea, ¿qué tipo de relación funciona mejor? No, o sea, no existe una respuesta para eso que no sea se podría hacer un estudio en el que se sacara la conclusión de que al 70% de las personas le funciona mejor este tipo de relación. Pero
Para empezar, hay muchos factores que no se están teniendo en cuenta y luego además es que no se puede establecer un modelo único para todas las personas. Habría que ver qué función, o sea, qué tipo de relación te funciona mejor a ti y a tu pareja. Claro, entonces, según lo que me está diciendo es que no hay una respuesta a esa pregunta, ¿cómo funcionan mejor las relaciones? Porque dices, estoy tratando de entenderte, es porque otras formas de relacionarnos funcionan con una o con otra persona. Sí, en todo caso podríamos hacer la pregunta de qué suele funcionar a más personas, pero a mí eso no me parece que sea al punto en el que tengamos que llegar. Yo creo que el punto al que tenemos que llegar es cómo podemos hacer que todas las personas puedan estar en relaciones que, para empezar, habría que ver qué es que funcione, pero bueno, cómo todas las personas podrían estar a gusto en sus relaciones y no es con una única fórmula, sino con una estrategia de acercarnos a cada relación y poder llegar a saber cómo esa relación puede funcionar mejor, en qué tiene dificultades, cómo acompañar a esas dificultades y todo eso que es a lo que se dedica la sexología, que es o sea, no busca dar una respuesta universal para todo el mundo, eh, sino que busca crear una teoría que sirva para acercarse a todas las personas individualmente, pero no de decir esta es la mejor relación, sino de cómo acercarse a las relaciones para ver cuál es la mejor manera para estas personas. Claro, ya te estoy entendiendo. Este, eso es como decir, ¿no? Claro, es que yo por eso había hecho esta pregunta. Entonces, eh, eso significa de que eh, una relación poliamorosa funciona para alguien que es poliamoroso, más o menos, por decirlo de alguna forma. No Eh, necesariamente. bueno, no necesariamente, pero de todas maneras más o menos la idea es más o menos esa, de que hay estilos o formas de relacionarnos que funcionan, sí funcionan en otras personas y otras que no. Entonces, claro, no hay una fórmula como dices, pero claro, por eso es que yo había dicho, a ver, si eso es cierto, eh, ¿hay alguna estadística, un estudio que me indique que sí es cierto eso de que hay formas de relacionarnos que funcionan en otras personas? Por ejemplo, una estadística que, bueno, las personas que eh, culturalmente aceptan la, la poligamia, va a funcionar la práctica poligámica. Y claro, yo al hacerte más o menos ese tipo de preguntas, tú me dices, bueno, no cuento con los recursos y tal, y bueno. Entonces eso queda más o menos como algo sin respaldo, claro. Eh, o sea, Porque yo he visto que a veces, creo que psicólogos también, le he oído, ¿no? Ciertos psicólogos que hacen afirmaciones, claro, sin sustentarlas. es que es difícil, o sea, que haya detrás un estudio eh, en el mismo sentido que el estudio que más... eh, porque lo que yo digo no es que no esté respaldado, pero sí que es verdad que no está respaldado de una forma cuantitativa como el estudio que me has mandado tú. Ah, Entonces, entonces sí hay un respaldo cualitativo. sí hay un respaldo cualitativo, pero como te he dicho, no tengo a mano una cosa para pasártela. O sea, es que esto es donde, o sea, hay años de estudio para llegar a esas conclusiones. O sea, llevo ya 3 años estudiando un poco de manera extraoficial para llegar a las conclusiones que estoy llegando y todavía creo que no he llegado al punto de, o sea, creo que todavía me falta muchísimo o sea, me queda muchísimo por aprender. Entonces, es complicado poder darte referencias súper claras
podría investigar un poco y recomendarte algún libro, pero o sea, como no es algo que se vea en cifras, no es algo que se vea en datos objetivos, es muy complicado demostrarlo, por así decirlo. Se demuestra en la práctica eh, al final, que funciona, que lo que hacen los sexólogos funciona a la hora de asesorar y acompañar a las parejas y a sus dificultades. O sea, evidencia anecdótica, creo, ¿no? No es anecdótico cuando lleva 100 años funcionando y, o sea, no es simplemente una teoría que se suelta y se cree en esa teoría, es algo que se comprueba, pero no se comprueba con datos objetivos obtenidos en un laboratorio o algo así como puede ser en otras ciencias, tanto en la psicología como en la sexología. Ese tipo de datos no se pueden obtener y eso no quiere decir que sea anecdótico. O sea, es que hay cosas, o sea, las emociones no se pueden detectar con nada. O sea, ni las emociones ni el amor no es algo que se pueda ver físicamente ni se puede detectar con una máquina. O sea, es algo o sea, que tiene más, que requiere otro tipo de acercamiento. Sí, esto de los datos cualitativos, sí, me tocaría leer un poco más sobre ese tema. Pero por lo que he visto entonces, tú has aceptado esa, bueno, no es una creencia, sino más bien esa afirmación de que, bueno, ciertas formas de relacionarnos funcionan con una u otra persona, ¿no? Dependiendo de si esa persona lo lo haya aceptado como su forma de relacionarse. Es decir, solamente has aceptado esa idea porque ya lo dicen, bueno, gente de psicólogos o... Entonces tú dices, bueno, solamente lo acepta porque ellos lo dicen, pero no es algo que yo lo he comprobado, como decirlo así, ¿no? Hombre, yo estoy empezando a estudiar, entonces estoy en un punto en el que tengo que aceptar lo que me están enseñando y ya cuando ejerza de profesional podré comprobarlo por mí mismo. Exacto, exacto. Ya está entendido desde ese punto. Y bueno, yo no quiero, o sea, creo que o me he expresado mal o algo, pero yo no quiero decir que una persona que haya aceptado su tipo de relación le vaya a funcionar. De hecho, el problema que hay es que mucha gente piensa que la forma de la que se está relacionando le funciona cuando no le está funcionando. Es más complicado que esto. Antes, hace un rato me has dicho, una persona polígama o poliamorosa, no sé cómo lo has dicho, le funciona esa forma de relacionarse porque ha aceptado relacionarse así, ¿no? O algo parecido has dicho. Ustedes, bueno, la sexología, este, propone de que, este, una relación, por ejemplo, poligámica, sí puede funcionar en una determinada persona, después de, claro, haberla estudiado, ¿no? Eso es lo que entendí. Sí, o sea, digo que podría funcionar, que no, yo no estoy afirmando nada, en ningún momento, de que no hay manera de que una relación polígama funcione, ni de que todas las relaciones polígamas estoy segura de que sí van a funcionar. De hecho, creo lo contrario, creo que la mayoría de relaciones, tanto polígamas como monógamas, no, eh, no funcionan. Y no funcionan porque uno cree que sabe cómo funcionan las relaciones y cómo funciona, o sea, perdón, cómo funciona, o sea, cada uno se piensa, me estoy liando ahora, cada uno se piensa que sabe muy bien lo que necesita y lo que le funciona
y probablemente no lo sabe y se esté basando en temas más de, pues yo qué sé, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que se habla culturalmente, y muchas veces no es así. O sea, muchas veces lo que necesita uno es más particular que lo que se dice por la calle, ¿no? Claro, es eso exactamente. Es decir, que como ustedes la ayudan en esa búsqueda, la, van a encontrar la necesidad que tiene realmente esa persona. Entonces, por esa necesidad que tiene esa persona, ustedes podrían concluir de que esa persona necesita una relación poligámica. Y entonces, ahora si esta funcionaría o no, no es algo que ustedes determinan. Claro, porque luego se pueden dar otros factores. O sea, y me pongo en la situación de que en unos años, cuando ya esté ejerciendo, me encuentro con una persona que me cuenta una dificultad que tiene, yo la acompaño para resolver esa dificultad y en unos años me viene a la consulta y me dice, me ha ido mal en la relación porque ha pasado esto y puede ser que haya otros factores que no se habían contemplado y que hayan sucedido, pero es que eso al final no hay, no se puede asegurar 100% que algo vaya a funcionar, pero esto ya en todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? O sea, en medicina tú puedes dar un tratamiento a alguien y que no le funcione, eh, pero bueno, la tendencia es que sí, por eso se sigue haciendo y en sexología pasa lo mismo. Eh, hay técnicas que se llevan y tratamientos que se llevan años haciendo porque en general suelen funcionar. Claro, dijiste que hay datos cualitativos que demuestran, claro, sin respaldarlos, de que sí funcionan en algunas personas, algo así escuché. Entonces, ahí sí que eso como que se quedaría en el aire o pendiente, porque yo al menos sí quisiera saber lo que es eso de cualitativo, ¿no? Y, y bueno, si hay datos cualitativos que indiquen que sí, sí, o sea, si funciona, a ver, que formas de relacionarnos pueden funcionar en en una persona u otra. Bueno, es un dato que no sé cómo buscarlo en Google, pero bueno, creo que en algún día podría encontrarlo. Tal vez con alguien que sí podría respaldar esto, o tal vez en un futuro podría respaldarlo también. A ver, lo que pasa es que con esto se mira de forma individual. Entonces, lo que pasa es que hay que acercarse a una persona y al testimonio de una persona que, o sea, no estamos hablando de una charla en la calle con alguien que te cuenta su experiencia, sino que estamos hablando de un experto que sabe cómo, em, qué preguntas hacer y cómo interpretar eso que la persona esté contando. O sea, que no es cualquier testimonio. Y luego no es algo que esté al alcance en Google, en cualquier búsqueda que se haga. Sí que ha habido, hay grandes referentes de la sexología que han recopilado esas experiencias y de hecho existen libros. Yo, por ejemplo, aquí al lado tengo uno, Psicología de los sexos se llama, de Javier O'Kelly, en el que hace un poco un resumen de años de investigación y de investigar a sujetos y de las conclusiones que saca de ello, pero no es algo que se pueda buscar en un momento en Google como, como el estudio que has pasado, ¿no? Que son, pues, se han hecho, supongo que unas encuestas o lo que sea, y se han hecho unos gráficos y se saca eso, ¿no? Es algo más complejo y más concreto. Entonces, ¿tú crees que para llegar a una conclusión se debe este, combinar los datos cuantitativos con los cualitativos? O sea que para ti los datos cuantitativos son los que determinan
los que te pueden llegar a una conclusión o los cualitativos son los que te pueden dar una conclusión exacta. O sea, entonces tú crees que deben estar proporcionados, es decir, que los dos deben combinarse para llegar a la conclusión, o solo hay que tomar un solo tipo de datos. Sí, creo que deben combinarse y también depende mucho de que, o sea, el peso que le vayas a dar, a qué le vais a dar más peso, depende de qué es lo que estés estudiando. Si quieres estudiar, hacer un estudio de qué marca de botellas de agua se vende más, pues, pues un estudio cualitativo podría ser suficiente, aunque no se darían los datos necesarios, habría falta un estudio cuantitativo para tener más datos, ¿no? Pero en principio podría bastar. Pero claro, cuando estamos hablando de la intimidad de las personas, eh, o sea, una encuesta no recoge los datos suficientes para llegar a unas conclusiones sólidas. Entonces, ahí sí que tendría muchísimo más peso un estudio cuantitativo. Depende de las conclusiones que busques también. O sea, si quieres saber qué opina la gente sobre perder la virginidad antes del matrimonio y simplemente te interesa dar una respuesta simple y muy general, pues podrías hacer un estudio cualitativo. Pero si realmente quieres solucionar las dificultades de la gente, lo que tienes que hacer es acercarte en profundidad a cada individuo. Y eso es cuantitativo, cualitativo, perdón. Sí, claro, eso lo tendría en cuenta. Pero al menos yo ya tengo mi conclusión hecha, pero bueno, esto de los datos cualitativos, bueno, se podrían añadir a más datos relevantes para tal vez sacar otra conclusión. Sí, es que yo, o sea, cuando he visto este estudio, es que me da la sensación de eso, de que no es suficiente para llegar a las conclusiones a las que, pues eso, que le más, falta más información. O sea, lo que falta es algo cualitativo, ¿no? Exacto. Ah, claro, pues ahí se tendría que ver, es que ahí sí necesito saber qué tipo de datos qué tan, o sea, qué revelan los datos cualitativos sobre este tema. Sí, porque podría incluso coincidir con los datos cuantitativos y al final llegaría a la misma conclusión. Pero claro, no tengo esos datos cualitativos. Hasta ahorita he mencionado cómo es la psicología de los sexos. Entonces sí, sí, lo tengo ahí en la lista de libros para buscar. Al menos creo que ese libro, tú dices que recopila experiencias sobre este tema de la sexualidad, ¿no? Pero sexualidad heterosexual, me imagino, ¿no? Tiene, o sea, tiene diferentes capítulos y tiene un capítulo dedicado a la homosexualidad, pero en general sí se refiere a parejas heterosexuales. Lo que pasa es que este libro es un resumen de unos otros 7 tomos que tratan esto en más profundidad. Entonces, no sale tanto las experiencias en sí como las conclusiones a las que ha llegado o sea, las conclusiones a las que llega después de haber hecho todos esos estudios que están en esos 7 tomos, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una de las cosas que cuenta, como algo, que esto sí que es bastante anecdótico y tampoco es relevante, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo que me llamó la atención, es que en el capítulo de homosexualidad dice que eh, en muchos de los sujetos con los que ha hecho su investigación, los hombres homosexuales tienden a no saber silbar y que les guste el color verde. Eso también hay que tener en cuenta que es de hace 100 años, entonces igual hoy en día esto estaría obsoleto. Pero bueno, sí, más como algo curioso y que no tiene mucha importancia, pero es de lo que me acuerdo ahora. Sí, sí, me acuerdo que en tema de la sexualidad tú mencionaste ese libro que decía que
la homosexualidad. Bueno, no recuerdo, pero sí, sí lo tenía pendiente ese libro porque tú mencionaste ese tema sobre la homosexualidad. Sí, puede ser. De todas formas, claro, hay que tener en cuenta que utiliza un lenguaje. Entonces, igual algunas cosas se pueden malinterpretar. O sea, hay que leerlo con un poco de perspectiva de eso, de la época en la que está escrito. Claro, claro. Bueno, entonces creo que ya queda concluido el debate. Sí, bueno, o sea, no es que hayamos llegado a una conclusión muy concreta, pero bueno.